es un esfuerzo entre el proyecto de fortalecimiento para organizaciones de la sociedad civil y Rutas para Fortalecer. El proyecto PROFOSC es una iniciativa, es un proyecto liderado por GIZ en cooperación con la DGVOS, que es la Dirección General para el Fortalecimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil, en conjunto con AMEXID. La DGVOS es parte de las Oficinas de Relaciones Exteriores. El proyecto tiene como objetivo también ayudar a fortalecer a que la sociedad mexicana ejerza más incidencia en políticas públicas de buena gobernanza. Tenemos 3 ejes de acción. Uno es el área de fortalecimiento en incidencia en políticas públicas. El otro es el fortalecimiento de la participación, diálogo e incidencia entre instituciones gubernamentales y organizaciones de sociedad civil. Y la otra es el financiamiento a proyectos de cambio que están haciendo específicamente incidencia en temas del ODS 16, específicamente para generar mayor profundidad en temas de buena gobernanza. Por su parte, Rutas para Fortalecer es una iniciativa que busca dar a conocer el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en México y poner en contacto a agentes fortalecedores con organizaciones. Como parte del objetivo de ambos proyectos, es justamente por lo que se nos hizo muy conveniente tener una colaboración, y en ese sentido nace este primer ciclo de webinars de incidencia pública, que también tienen sobre todo la parte temática fue recogida de unas jornadas que realizamos el año pasado como parte del proyecto de PROFOSC, donde salían que estas temáticas eran las que más les interesaban a las organizaciones profundizar un poco más en ella. Nada más para decir brevemente, los 3 primeros webinars son 3 webinars de contexto, y los siguientes webinars queríamos que fueran una caja de herramientas, y al finalizar el ciclo vamos a tener un panel con agentes de cooperación internacional, así como agentes fortalecedores y también agentes tanto fortalecedores como agentes donantes. Entonces, bueno, después de esto les presento a Cristina. Cristina Gómez es coordinadora del proyecto, trabaja actualmente en Alternativas y Capacidades, y a través de su trabajo en Alternativas y Capacidades también lleva un trabajo del que nos contará ahorita con el colectivo Causas Ciudadanas. Y una vez que empezó la emergencia por COVID-19, hicieron una encuesta con el objetivo justamente de saber cuáles eran las áreas de oportunidad y cuáles eran las otras áreas a las que se estaban enfrentando las organizaciones por la contingencia. Entonces, sin más, las dejo con ella. Muchas gracias a todos de nueva cuenta. Hola, muy buenos días a todas y todos. Gracias por participar y participar en esta sesión nuevamente que reprogramamos el día de ayer por cuestiones técnicas. Acá pues nada más que agradecer a Gina por este espacio, y también celebrar justo que se den estos espacios precisamente para el fortalecimiento de sociedad civil organizada en temas de incidencia en política pública, que desde Alternativas consideramos que es fundamental para lograr cambios en el desarrollo social del país. Bueno, sin más, comenzaré con esta breve exposición, presentando, pues, primero, qué es el colectivo Causas Ciudadanas, y en segundo momento, pues, directamente ya presentarles acá los hallazgos que hicimos o que encontramos de un diagnóstico que generamos a partir de un proyecto conjunto con el colectivo Causas Ciudadanas. Entonces, Gemma, si me apoyas, por favor, con la siguiente. Brevemente les voy a contar justo qué es este grupo de Causas Ciudadanas. Somos un colectivo que está conformado actualmente por 21 organizaciones de distintos estados del país, redes, colectivos, que trabajamos distintas temáticas desde cultura, medio ambiente, educación, participación ciudadana, seguridad, etcétera. Y que el objetivo de este colectivo pues es mejorar o contribuir al entorno en el cual se desarrolla sociedad civil organizada, es decir, buscar que existan políticas de fomento que favorezcan el trabajo, el crecimiento y desarrollo de sociedad civil organizada en particular.
Como vemos acá en la diapositiva, tenemos dos acciones básicas. La primera de ellas tiene que ver con un tema de posicionamiento sobre la importancia del trabajo que hace sociedad civil organizada en el desarrollo social del país, sobre todo para mejorar la percepción de la ciudadanía hacia nuestra labor, ¿no? Especialmente porque sabemos que en el país, lamentablemente, los casos de corrupción de ciertas organizaciones, pues permea en la audiencia pública y pues eso de alguna manera es lo que queda más en el tintero y en los medios de comunicación. Sin embargo, lo que buscamos es precisamente posicionar nuestra importancia y lo que hacemos en favor de la población más vulnerable. Y finalmente, una acción que tiene que ver directamente con la incidencia en política pública. Buscamos, como ya les mencionaba, proponer mejoras a las políticas de fomento que actualmente existen en el país, que sabemos que no son las ideales para el desarrollo y crecimiento de las organizaciones, pero lo que buscamos es justo acercarnos con la autoridad competente y proponer mejoras a estas políticas, pero también en este contexto poco favorable, pues también evitar estas regresiones, es decir, esos pasos ganados desde sociedad civil organizada, pues que no se echen atrás por ciertas decisiones gubernamentales que puedan impactar en el quehacer de sociedad civil organizada. Acá les vamos a dejar la liga de acceso para que ustedes puedan consultar más a detalle de los participantes que estamos actualmente en Causas Ciudadanas. Bueno, entonces, justo nosotros en este año, en febrero, pues nos proponíamos lanzar una encuesta precisamente que midiera el entorno, ¿no? Qué tan favorable es el entorno para sociedad civil. Sin embargo, en la coyuntura, cuando vimos que esta emergencia sanitaria estaba llegando al país, en el mes de marzo, pues totalmente dimos un giro al objetivo que habíamos planteado inicialmente en nuestra planeación anual y reorientamos este objetivo precisamente para saber cuáles eran las afectaciones que estaba sufriendo sociedad civil organizada en esta contingencia sanitaria provocada por el COVID, ¿no? Empezábamos a escuchar con aliadas y colegas que pues tenían que recortar fondos, que ya no había dinero para implementar proyectos. Entonces, a partir de esas, pues un tanto informales conversaciones que teníamos, pues nos surgió la necesidad de conocer o tener un diagnóstico verídico con información sólida que precisamente nos permitiera identificar cuáles eran estos impactos, ¿no? Y con ello, a partir de este diagnóstico, conocer o buscar alternativas de posible solución e incluso de incidencia en política pública. Pero bueno, justo decidimos lanzar esta encuesta que se llama Sociedad Civil Organizada frente al COVID-19, impactos, retos y acciones de resiliencia con este objetivo. Y bueno, esta encuesta en particular contó con 6 apartados. Gemma, si me apoyas con la que sigue, por favor. Estos apartados en particular son 6. Lo primero que buscábamos de la encuesta pues era primero conocer quiénes estaban contestando la encuesta, en dónde trabajan, con qué población objetivo dedican sus esfuerzos. En la segunda sección era conocer ya de manera específica cuáles eran los impactos, ¿no?, que estaban teniendo en la implementación de sus programas, en el seguimiento incluso con el personal operativo y con la población objetivo con la que trabajan. Después, en una tercera sección, hablábamos ya, o preguntábamos más bien, cuáles eran los impactos en cuestiones económicas, ¿no?, para la organización, incluso si tenía, pues, la posibilidad de seguir pagando, por ejemplo, los gastos fijos, salarios, renta, oficinas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta sección estaba enfocada a ello. La cuarta sección tenía que ver básicamente con conocer cuáles acciones estatales de los gobiernos estaban implementando directamente para contribuir con sociedad civil organizada y de alguna manera atenuar los efectos de esta contingencia sanitaria. Hacia el cierre de la encuesta, en la sección número 5, veíamos precisamente pues conocer qué necesidades, ¿no? Específicamente qué es lo que necesita sociedad civil en esta contingencia. Y hacia la sección final era, pues también, si bien es cierto, la sociedad civil pues se enfrentó a retos, pero también sabemos que a pesar de los retos, siempre sociedad civil aporta o contribuye a atenuar las problemáticas sociales que esta contingencia vino a pues poner mayor énfasis, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, estos son los apartados de la encuesta. ¿Cómo analizamos ya los resultados de la misma? Básicamente utilizamos una variable muy importante para
analizar la información y no sesgar la información que obtuvimos. Esta variable, pues básicamente se ubica en contabilizar el número de empleados remunerados que cada organización pues contestó o que participó en la encuesta nos dijo que tenían, precisamente para hacer una clasificación de organizaciones, pequeñas, medianas y grandes. Esto, cabe mencionar que me gustaría hacer esta aclaración, no significaba para nuestro análisis que las pequeñas o las grandes fueran mejores unas que las otras, sin embargo, para efectos del análisis y de los resultados, pues sí era importante hacer una segmentación de estas organizaciones para buscar o encontrar hallazgos diferenciados. Bueno, en este sentido, la clasificación por el número de organizaciones que contestaron la encuesta y el número de empleados con las que cuentan o nos mencionaron que contaban en ese momento, las pequeñas se caracterizan de 0 a 9 empleados, las medianas de 10 a 19 y las grandes de 21 hasta 30 empleados, que fue el número máximo que obtuvimos de esta encuesta, ¿no? También para el análisis y hacerlo mucho más nutrido, buscamos utilizar variables que estuvieran relacionadas con el tipo de organización, es decir, que si son organizaciones implementadoras, fortalecedoras, donantes, centros de pensamiento, que pudieran, incluso dimos la oportunidad de que las propias organizaciones, redes y colectivos que se sumaron, pudieran autoevaluarse o autodenominarse más bien en qué característica de este tipo de organización eran. Y otra variable fue la antigüedad de la organización, es decir, cuándo comenzaron sus operaciones o se constituyeron legalmente precisamente para conocer qué tan viable era conocer o tener una hipótesis que nos permitiera decir que la institucionalidad favorecía el mantenimiento de operaciones aún en estos contextos adversos, ¿no? Si le damos precisamente a la siguiente, vamos a entrar ya de lleno al tema de la sección general, quiénes se sumaron a esta encuesta. Si bien es cierto, obtuvimos 477 respuestas con una muestra representativa de los 32 estados del país, sabemos que el universo de organizaciones pues es mucho más amplio, ¿no? Y que obviamente este número pues no es representativo del sector. Sin embargo, los resultados que estamos presentando es importante mencionar que tiene que ver con estas 477 que se sumaron. Ahora, de este número, el 90%, 90.6%, pues eran organizaciones legalmente constituidas. Es decir, esta encuesta abrió también la posibilidad de conocer qué estaba pasando con aquellos movimientos, colectivas, redes que no necesariamente tienen un papel que las avala como legalmente constituidas, pero que pues sin duda hacen un trabajo importante en el labor del desarrollo social del país. En este sentido, la mayoría también, 6 de cada 10 organizaciones que se sumaron a la encuesta de causas ciudadanas, son organizaciones implementadoras, es decir, que trabajan directamente con población objetivo en campo para atender precisamente a esta población que salió como mayor contundentemente sobre temas que tienen que ver con adolescentes, con jóvenes, con mujeres, niñas y niños, que estas directamente la población que en la encuesta de causas ciudadanas identificamos que trabajan directamente. Por otra parte, estas organizaciones también centran su trabajo en un ámbito local, es decir, en una colonia, en un municipio y a nivel estatal. Entonces, esto también es importante porque se va relacionando directamente con el trabajo directo que hacen en campo. Las principales temáticas de trabajo que ubicamos de estas organizaciones son educación, servicios asistenciales, derechos humanos, participación ciudadana y salud. Como estamos viendo, tiene un enfoque mucho más a apoyar directamente a la población, directamente en el trabajo en campo, insisto. Por otra parte, las organizaciones que también se sumaron a esta encuesta utilizando la metodología de clasificación de pequeñas y medianas y grandes, identificamos que el 75% de estas organizaciones que se sumaron a la encuesta pues son básicamente pequeñas y medianas, es decir, cuentan entre 0 y 19 empleados dentro de sus organizaciones. Cabe mencionar que toda esta información o el levantamiento de la misma fue en el mes de mayo. Entonces, nosotros comenzamos con el levantamiento a partir del 8 al 31 y lo que estamos presentando hay que hacer la acotación que tiene que ver directamente con lo que estaba sucediendo con estas organizaciones en particular en este mes.
y que probablemente ahorita en el mes de agosto, pues los resultados puedan ir cambiando, ¿no? Ahí tenemos una chamba importante desde causas de seguir analizando estos datos y qué está pasando directamente con esta situación. Entonces, bueno, entrando en la operación de servicios, ¿cuáles son pues ya las afectaciones que identificamos? El 53.3% de las organizaciones nos indicó mantenemos nuestro trabajo de manera parcial o implementamos todos los programas, pero lo hacemos de una manera virtual, que eso pues también ya en estas alturas de la contingencia sabemos que es casi la nueva normalidad, pero las organizaciones tuvieron también que reorientar programas y crear nuevos, precisamente para seguir atendiendo a esta población que les contaba ahorita, ¿no? A jóvenes, niñas, adolescentes, etcétera. En cuestión de segmentación o de clasificación de organizaciones, las pequeñas fueron las que tuvieron mayor afectación en los beneficiarios, es decir, por la cancelación de los servicios y actividades que tenían, pues directamente por ello, pues atender a esta población ya fue de alguna manera mucho más compleja, ¿no? El 55% recortó a personal voluntario, como veíamos, la organización que mayores voluntarios reportaba eran 300, entonces acá es importante hacer notar este dato, y también las organizaciones lamentablemente pues tuvieron que recortar personal, ¿no? 4 de cada 10 lo hicieron. Justo como les mencionaba, nosotros hicimos también una percepción o proyección a 6 meses, que ahorita básicamente estaríamos en el tercer mes de esa proyección, donde las organizaciones nos decían que se iban a ver en la necesidad de cancelar servicios, eventos, proyectos y en mayor medida cerrar las operaciones de manera temporal, lo cual pues pone en evidencia un foco rojo importante de que estas organizaciones pues estaban en riesgo de cerrar permanentemente. Por otra parte, 6 de cada 10 pues, nos indicó que en esta modalidad virtual, pues si cuentan con un equipo de internet, con una computadora, una tablet, un celular o algo que les permitiera hacer su trabajo, y en mayor medida también tenían acceso a internet. Si bien es cierto, acá en el punto número 6 vemos que el 41% de las organizaciones considera que está de acuerdo contar con todas las capacidades o habilidades para mantener el trabajo a distancia, uno de los resultados importantes de esta encuesta es que si bien cuentan con esas capacidades, se requiere el fortalecimiento en las mismas, ¿no? Entonces, bueno, esto es de manera general en la sección de operaciones y servicios. Ahora nos vamos al tema financiero, que aquí justo es donde se evidencia un poquito más el por qué pues está haciendo pues mayor eco el tema o las afectaciones directamente en sociedad civil, al menos en este mes de mayo que les comentaba fue el levantamiento. El 70.8, es decir, 7 de cada 10 organizaciones, totalmente nos dijeron que disminuyeron sus fondos. Algunas en mayor o menor medida, algunas de forma radical, pero acá también es importante que el 16% nos dijo que está en riesgo de operar o que estaba en riesgo de operar en ese momento. Entonces, justo, insisto, habrá que ver qué está pasando ahorita en este mes de agosto, ¿no? Las organizaciones también que nos comentaban que tuvieron la posibilidad de tener flexibilidad con los donativos o recursos que tenían inicialmente en el año o que tenían agendados ya, tuvieron la posibilidad de reorientarnos o tener la posibilidad de dirigirlos hacia otras acciones en particular. Por ejemplo, había organizaciones que nos decían que tenían 3 objetivos, por ejemplo. De esos 3 objetivos, uno lo tuvieron que cancelar, pero los otros tuvieron la oportunidad de dirigir las acciones que estaban implementando desde la operación de los proyectos con su personal hacia esos objetivos que en realidad van más enfocados a temas asistenciales. Por otra parte, las organizaciones pequeñas también nos mencionaban que tienen la posibilidad de mantenerse al menos de pie en un año, ¿no? Seguir operando durante este año. Acá es importante mencionar que lo hacían a través de un fondo patrimonial. No, me parece que 100 organizaciones nos comentaban que tenían un fondo patrimonial de esas 477. De esas casi 100, las pequeñas son precisamente las que se anotaban, nosotros internamente decíamos punto para las pequeñas, porque tenían la posibilidad, al menos estas 90 y tantas, de mantenerse en ese año con ese fondo patrimonial. Insisto, no todas lo tenían, pero es un dato interesante, ¿no? Si le damos a la siguiente, Gemma, por favor.
vamos a identificar ya aquí los rubros de financiamiento más afectados, que son básicamente los donativos y la venta de productos y servicios relacionados con la misión. Acá es importante destacar que este número, pues si bien podemos ver la gráfica muy fría, sin embargo, sabemos que sociedad civil organizada precisamente tiene sus mayores ingresos, precisamente pues pueden ser de donativos, pero también o en mayor medida de los servicios y productos que ofrece al exterior para mantener sus operaciones. Entonces, este dato es importante porque el contexto pues obviamente no está favoreciendo a estos rubros de financiamiento en particular. Si le damos a la siguiente, vamos a identificar precisamente por conceptos de donativos, es decir, de quiénes o de qué personas, empresas, sectores estamos identificando cuáles son los más afectados. Directamente nosotros identificábamos que al menos de las organizaciones que mencionaron que recibieron donativos para efectos de atender esta contingencia fueron 117 organizaciones, de las cuales nos mencionaban que el donativo más afectado es el que otorgaban las personas, ¿no? Es las personas directamente a esa organización, red o colectivo, ¿no? Por otra parte, en cuestión de la clasificación por pequeñas, medianas o grandes, identificábamos que el concepto de empresas y fundaciones pues era el que mayor tenía pues estas afectaciones, es decir, las organizaciones que estaban o entidades donantes que estaban destinando recursos, pues seguramente están pues ya reorientando esos recursos hacia otros canales, hacia otros temas o temáticas que trabaja sociedad civil organizada, que no necesariamente están atendiendo con las que ya trabajaban previamente. Y acá es importante mencionar el tema también de las personas, ¿no? Nosotros incluso en el mismo análisis pues nos dábamos cuenta que pues sabemos que la filantropía a nivel o la cultura filantrópica en México no es la más óptima, no está mejor desarrollada que otras partes del mundo y que obviamente esto pues sin duda también impacta directamente en esta asignación de donativos directos que hace un individuo hacia una institución en la que confía, ¿no? Por otra parte, identificamos que algunas organizaciones, que 6 de cada 10 organizaciones no recibieron recursos por la contingencia, pero las que sí lo hicieron fueron el 35.1, ¿no? Y lo recibía directamente de estos entes privados o entidades donantes. Acá también es importante mencionar el papel del gobierno, ¿no? Acá vamos perfilando justo lo que ya sabíamos. El gobierno o la participación del gobierno en asignación de donativos, recursos o apoyo o contribución con sociedad civil organizada es inexistente, ¿no? Si bien es cierto, a nivel estatal identificábamos, hay ciertas acciones, incluso, por ejemplo, eran muy pocas las organizaciones que nos decían que a nivel estatal el gobierno, por ejemplo, estaba ampliando los plazos para el pago de impuestos o para condonar ciertos pagos, pero eso era 1 entre 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto acá es importante, pues, porque nos lleva precisamente a la siguiente sección, que es la acción gubernamental en toda esta contingencia y en la colaboración que tiene con sociedad civil organizada. 6 de cada 10 organizaciones nos decían, el gobierno no ha hecho o no conocemos alguna medida que haya tomado acciones para trabajar directamente o colaborar con sociedad civil que permitan atenuar las consecuencias o las problemáticas que están o que estamos viviendo en esta contingencia sanitaria. Y las que lo han hecho, por ejemplo, las que sí han trabajado con gobierno directamente es porque trabajan temas específicos que tienen que ver con salud o que tengan que ver con la atención directa de la emergencia del COVID-19. En este sentido, acá también lo que hacíamos en la sección de acciones gubernamentales, preguntábamos precisamente, nos era muy importante conocer qué acciones o medidas estaba tomando incluso también el mismo gobierno para contravenir ciertas libertades, principalmente la de asociación y expresión. En este sentido, como vemos en la lámina, 9 de cada 10 organizaciones nos decía pues que no, el gobierno no había tomado ninguna medida, que todo estaba bien. Pero justo en el grupo de causas ciudadanas, como les mencionaba, trabajamos diversas temáticas, nuestros colegas de hecho nos decían, pues me parece súper extraño que las organizaciones estén diciendo esto cuando nosotros hacemos un diagnóstico de detenciones arbitrarias, ¿no? Y estamos viendo que los números son totalmente distintos a los que estamos viendo evidenciados acá. Un poco el análisis o la reflexión que hacíamos en ese momento, en junio de hecho, cuando veíamos estos primeros datos, pues nos llevaba a decir, pues seguramente las organizaciones
que están precisamente, como ya lo veíamos, son más implementadoras, pues a lo mejor no tienen todo este panorama completo de lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, en este sentido, el 10% que rescatamos de esa pregunta en particular, mencionaban que sí había gobiernos locales que están aprovechando la contingencia sanitaria para tomar medidas drásticas y acciones que no están favoreciendo la participación ciudadana en la toma de decisiones de asuntos públicos. Entonces, en este sentido, la libertad de movilidad y de reunión, pues sí estaba siendo afectada, ¿no? En esta percepción que justo nos comentaban las organizaciones. Por ejemplo, en casos, recuerdo uno perfectamente que nos decía, nosotros en temas de megaproyectos, pues sabemos que deben de haber consultas ciudadanas para atender o conocer la opinión de las comunidades indígenas, pero eso no está sucediendo. Entonces, no está sucediendo y el gobierno está tomando deliberadamente acciones que tiene que consultar sí o sí con la participación ciudadana. Entonces, bueno, eso nada más es un caso para ejemplificar este 10% y de qué manera se están violando incluso otros derechos, no necesariamente los de asociación o de expresión, pero que sí limitan la libertad de expresión. Si le damos precisamente ya para ir cerrando esta conversación, la sección número 5, básicamente aquí hay que rescatar 2 puntos, ¿no? La necesidad de recursos económicos es imperante. Sabíamos, nosotros lo conocemos, lo vivimos desde siempre en el sector, es un recurso pues que es limitado, que siempre va a haber pues esta lucha por obtener entre unas u otros recursos económicos, pero obviamente en esta situación o en esta coyuntura se atenúa más esta necesidad. Lo que nos mencionaban es que 4 de cada 10 necesitan los recursos económicos para los gastos fijos, ¿no? Es decir, para pagar la renta, la luz, el agua, incluso los salarios. Había organizaciones que nos ponían ya en la descripción de preguntas abiertas. Si de por sí los salarios en mi organización eran precarios, la contingencia obviamente vino a agravar más esta situación, ¿no? O en otros casos nos decían, pues mi organización básicamente ya no está otorgando ni honorarios ni salarios, estamos dando un apoyo económico. O sea, a ese grado han llegado las organizaciones para seguir, pues de alguna manera manteniendo ese trabajo al personal. Otras, por su parte, nos decían, ni modo, en este trabajo de home office nos fuimos a la casa, tuvimos que dejar las oficinas que rentábamos y ya veremos en qué momento pues los recursos financieros que tenemos nos dan precisamente para pues buscar a lo mejor una oficina más pequeñita o que se adecue a las necesidades o al presupuesto que yo tengo, ¿no? Por otra parte, el tema de fortalecimiento en herramientas. Como ya lo veíamos en la sección de operación y servicios, esto se ha volcado al trabajo digital, justo como ahora, estamos en una sesión virtual para ello. Y en este sentido, pues sí requieren de un fortalecimiento en plataformas o herramientas que les permitan continuar el trabajo, ¿no? Es decir, si ya tenían estas capacidades o habilidades, pues démosle un reforzamiento a ello, pero las que no, pues empiecen a sumergirse en toda esta era digital, ¿no? Por otra parte, seguramente en una menor medida, como lo vemos acá en los porcentajes, la idea de tener certeza en cómo se ajustan los financiamientos a nivel nacional e internacional también fue una de las inquietudes importantes de la encuesta, ¿no? Es decir, para saber si van a seguir en esa misma línea los canales o recursos que se estaban otorgando por esa entidad donante y en su mejor caso, pues hacer adecuaciones o demás de acuerdo al objetivo social que trabaja la organización en particular. Y por otra parte, como ya lo veíamos, estas organizaciones tienen un rango más de implementadoras en este trabajo directo con campo, con población objetivo, y lo que les interesa sobre todo es regresar a operar directamente a campo, ¿no? Porque, pues obviamente la era digital o el trabajo a distancia no está favoreciendo directamente esa atención a los problemas directos de esa población en específico, como ya lo veíamos el caso de mujeres, niñas y niños, por ejemplo, incluso atención de albergues y demás. Entonces, bueno, estos son básicamente las necesidades. Justo, si me apoyas con la última sección para ir cerrando esta intervención, es directamente qué hemos hecho. Como ya les decía, pues acá están de alguna manera estos resultados que muy general para efectos de esta presentación por cuestiones de tiempo.
pero bueno, es un reporte de casi 40 cuartillas. Entonces, en este sentido, las organizaciones que hemos hecho ante estos retos, pues si bien es cierto, hemos entregado apoyos económicos o en especies derivados de la contingencia, el 52.3%. Sin embargo, los que no lo hicieron, que fue casi 4 de cada 10, pues nos mencionaban, no lo hicimos, primero porque no contamos con ninguno de ellos, y segundo, porque seguramente no está dentro de nuestra misión o nuestro objeto social. Pero acá es importante destacar qué logramos hacer como aportes, al menos, insisto, en este corte de mayo. Las organizaciones brindaron servicio a la población, como ya lo veíamos, es una atención inmediata, ha sumado esfuerzos multiactor, como sabemos, no... Perdón, me dicen que se está cortando el audio, no sé si todos están en ese Cristina, mismo... se escucha bien, sigue, no te preocupes, se escucha Perfecto. bien. Ok, gracias. Bueno, justo como les decía, ya para ir cerrando, los aportes de sociedad civil es uno, hemos brindado servicio a esa población que realmente lo necesita, entrega de despensas, directamente pues apoyando, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades a esa población con la que trabajamos. Como les decía, hemos sumado esfuerzos, sobre todo como ya lo veíamos en los indicadores y en los porcentajes, lo hemos hecho con actores privados, sobre todo, gobierno pues casi no ha participado en esto, pero de alguna manera hemos buscado la manera de atender esta contingencia con estos otros actores. Caso como el de Causa Ciudadana, hemos recolectado información y también la hemos difundido o hemos estado en ese proceso. Pero también existen organizaciones que lo hicieron directamente, por ejemplo, con comunidades indígenas. Traducir la información que estaba pasando, que el gobierno estaba comunicando sobre la emergencia sanitaria y traducirla a lenguas indígenas o a una lengua materna, pues obviamente eso habla también de la necesidad de que la información sea accesible para todos y que sociedad civil organizada lo ha hecho y ha contribuido a que mayor número de personas pues cuenten con la información. Y finalmente hemos lanzado posicionamientos, lo sabemos, hemos encontrado todos en nuestros WhatsApp, en correos, en demás, pues los posicionamientos, ¿no? Demandas que hace sociedad civil organizada al gobierno para que sean atendidos. Entonces, justo en este sentido, pues es importante mencionar estos 4 principales aportes. Y bueno, esto pues nada más comentarles que estos son básicamente los resultados de manera general de la encuesta. Como les decía, justo hacia la siguiente semana ya podremos encontrarlos disponibles en las páginas y redes sociales, tanto de Alternativas como de todos los integrantes que conforman el Grupo Causas Ciudadanas. Por acá justo les vamos a dejar estas ligas, también mi correo electrónico por cualquier duda adicional que pudiera surgir y que no podamos subsanar en esta ronda de preguntas y respuestas, pero bueno, en este sentido, pues nada, agradecerles nuevamente y nada más mencionar finalmente, este diagnóstico, como les decía al principio, es un primer saque para que justo el Grupo Causas Ciudadanas pueda generar alternativas en la medida de sus posibilidades, pues generar acciones o alternativas que permitan atenuar lo que está pasando directamente con sociedad civil organizada e incluso, ¿por qué no?, justo acercarnos a gobierno y a otros entes o actores estratégicos que directamente pueden solucionar o ayudan a contribuir al desarrollo de sociedad civil organizada en estos tiempos tan complejos. Entonces, justo la idea es esta información es de todas y de todos, y buscaremos los canales adecuados para hacerlas llegar a estos actores estratégicos que contribuyen al desarrollo social. Entonces, bueno, esto por acá, mi participación, también le compartiremos en Rutas para Fortalecer el diagnóstico cuando ya estamos justo afinando detalles nada más, pero hacia la siguiente semana ya estará listo para que todas y todos lo consulten detenidamente. Entonces, bueno, pues hasta acá esta intervención por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Es muy interesante, sobre todo la parte, si bien el diagnóstico completo es muy interesante, sobre todo resaltar justo estas necesidades que está teniendo ahorita la sociedad civil, que es justo el recurso para poder seguir operando, tener mayores elementos para poder hacer el trabajo mucho más cercano a través de herramientas digitales,
los ajustes a los financiamientos que se tienen actualmente, pero también obviamente los que van a venir y cómo se reajustan a las misiones y visiones de las organizaciones, sobre todo como cuando hay un proceso de emergencia, y también lo vimos cuando sucedió el sismo, que cuando hay procesos de emergencia generalmente los financiamientos tienden a irse para allá y se quedan descuidadas o desprotegidas, más que descuidadas, desprotegidas otras áreas también de interés de las organizaciones que no debemos de perder de vista, sobre todo como comentabas anteriormente en materia de anticorrupción o derechos humanos, ¿no? Y también esta contingencia, como se ve en todo el diagnóstico, lo que ha venido también a poner sobre la mesa es la resiliencia de las organizaciones y las diversas maneras en cómo las organizaciones actúan, uno, para poder seguir operando, pero dos, justamente para que esas intervenciones y los resultados de esas intervenciones no se pierdan, ¿no? Cómo poder ajustar procesos, cómo poder ajustar resultados de una misma intervención, uno, para dar cabida y dar atención al contexto de emergencia que estamos viviendo, pero también justamente para que la intervención que se venía desarrollando no se pierda, ¿no? Algunas preguntas de las que te dejaron por acá es ¿dónde podemos encontrar más información del colectivo Causas Ciudadanas? Bueno, ahí les pusimos arriba la página de alternativas y del colectivo, y como mencionaba Cristina, nos pasarán la información para también subirla a Rutas para Fortalecer. Les he estado poniendo ahí el enlace a Rutas para Fortalecer, porque van a poder encontrar tanto el video como la encuesta y esta presentación. Y otras ya preguntas para ti es ¿cuáles son las políticas de fomento actuales de las organizaciones de sociedad civil? Y esta que ya habías contestado, si se podrá tener acceso a la encuesta ya aplicada y si va a ser pública. Otro diagnóstico que bien comenta Jacqueline es justamente el que está generando Pulso. Este diagnóstico es una iniciativa sobre todo de fundaciones empresariales con el objetivo de conocer cómo se encuentran las organizaciones ante la emergencia, y suponemos también que será este diagnóstico algún material para la toma de decisión, sobre todo de las organizaciones, de las instituciones donantes que están insertas en ella. Algunas otras preguntas es si tienen la distribución de las asociaciones participantes en la encuesta por estados, más bien si se refiere a que tienen mapeadas cuántas organizaciones contestaron por cada uno de los estados, como la distribución geográfica. Y la otra es, mencionaron que las organizaciones requieren fortalecimiento para poder trabajar a distancia. ¿Podrías desarrollar un poco más esto? Te dejo con estas 4 preguntas y regreso. Perfecto. Ahí. Justo en el tema de distribución geográfica, sí. De hecho, en el reporte, van a encontrar justo que las entidades federativas que reportaron o que tienen una cobertura geográfica mayor es Ciudad de México, Sonora, Estado de México, y me parece que hay otra más que no recuerdo ahorita, pero justo en el reporte encontramos directamente esa distribución geográfica en un mapa de calor, de hecho, que se encuentra ahí. Y bueno, sí, obviamente tenemos todavía la tarea de hacer un análisis también incluso por entidad federativa, que de hecho ese es uno de los retos también que tenemos al interior del grupo, que cada una de nosotras pueda ser una vocera, que podamos hacer un análisis de qué está pasando, por ejemplo, en Sonora, qué está pasando directamente en Tabasco, etcétera, ¿no? Que eso obviamente va a tener algunas pues repercusiones pues mucho más interesantes o un análisis también mucho más nutrido, ¿no? En el tema, por ejemplo, de cuáles son las políticas de fomento del sector, sí, sin duda creo que fue muy aventurado de mi parte decir que pueden existir. Sin duda sabemos que la ley de fomento pues directamente establece qué instituciones van a estar trabajando por fomentar las actividades que realizan las organizaciones, más no de las propias organizaciones en sí mismas, ¿no? Sin duda creo que ahí es el reto, precisamente, porque ahorita actualmente las políticas que existen, pues directamente ya casi son nulas, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley de fomento nos establece que es un derecho acceder a estos recursos públicos que otorga la Administración Pública Federal. Sabemos que el discurso actualmente a nivel federal, a nivel presidencia, pues no ha sido el mejor, ¿no? O no ha sido muy alentador.
Sin embargo, hay algunos esfuerzos a nivel administración pública federal por seguir contribuyendo, trabajando con sociedad civil organizada, ¿no? Especialmente en el trabajo directamente con atención a población objetivo. Entonces, bueno, sabemos, sobre todo en tema fiscal, es un punto importante que lejos de ayudar o contribuir o hacer pues propuestas de mejora o que alienten a las organizaciones a seguir trabajando, pues más bien pareciera cada vez que son más restrictivas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí, tenemos totalmente un reto como tal de seguir trabajando en estas acciones de fomento. No solamente, obviamente, desde la esfera gubernamental, que es a quien le compete pues, trabajar en ello, pero también a nosotros como en este sentido, precisamente con estos webinarios, de cómo la importancia de sociedad civil en empujar procesos, ¿no? Para intervenir en las políticas públicas. En este caso, pues en el caso de alternativas, buscamos justo favorecer ese entorno, ¿no? Directamente del entorno, de la libertad de asociación, de expresión y demás, de un espacio cívico que permita nuestro desarrollo y nuestro actuar. Entonces, en este sentido, pues es muy importante, si bien estas políticas de fomento no son lo que esperábamos, son más restrictivas, pero es importante que nosotros como sociedad civil hagamos esfuerzos precisamente para empujar esas políticas públicas, ¿no? Influir, incidir y tener esta vinculación mucho más cercana y fuerte con estas autoridades, aunque pareciera que a veces no están tan abiertas a ello, ¿no? Pero es nuestro deber. Entonces, bueno, en este sentido, acá no sé si me faltan algunas otras preguntas, Gina. Sí, te preguntaban si conocías de fondos de fundaciones u otros donativos para apoyar a OSCs y qué oportunidades tendrán las organizaciones para gastos operativos. Y hay dos en el chat más que dice de parte de alternativas y capacidades, por ejemplo, a través de fondos a la vista se han identificado oportunidades específicas de financiamiento a las OSCs en tiempo de COVID. Y si se va a continuar con el diagnóstico durante esta pandemia y su interacción en favor de las buenas prácticas frente a COVID-19. Perfecto. Bueno, justo en este sentido, sobre el tema del diagnóstico y la relación que tenemos con entidades donantes, obviamente sin duda es un trabajo que apenas comenzaremos a explorar, ¿no? Sin duda, estos resultados, como les decía, no tenemos, pues más allá de estas preguntas que me hacen, no tenemos una respuesta, una claridad específica de esos fondos, ¿no? O cómo se van a estar dirigiendo, porque eso obviamente depende de las entidades donantes, pues con las cuales nos estamos relacionando. Lo que sí veíamos incluso en la reflexión de la encuesta es se tienen que hacer justo, o los donantes en este sentido tienen que tener una apertura, una flexibilidad hacia los donativos que se asignaron, por ejemplo, inicialmente al año, ¿no? Y que eso les permita a las organizaciones, pues, atender de alguna manera las consecuencias que se está teniendo en esta contingencia. Entonces, una de las reflexiones que nosotros hacíamos es esto, ¿no? Primero, pues, que existe una flexibilidad, pero por otra parte también es importante pues nosotros también trabajamos con donantes directamente y pues ellos en este mundo pues a lo mejor nos podrían decir sí, estamos siendo más flexibles, estamos entregando más acciones o más recursos, etcétera, ¿no? Pero creo que una de las opciones que hemos visto, incluso con diagnósticos internacionales, por ejemplo, nosotros apenas estuvimos en una conferencia igual de la encuesta de COVID en Argentina, ¿no? Y una de las organizaciones nos decía, es que justo la idea es que los donantes no están sabiendo cómo canalizar o dar la información que sea accesible para las otras organizaciones, es decir, en qué están orientando el recurso, cuánto están otorgando, a quiénes, etcétera. Entonces creo que aquí es más lo que buscamos precisamente con este diagnóstico es tender puentes, ¿no? Entre estos actores que ya les mencionaba, ¿no? Directamente con entidades donantes que justamente tengan los datos, ¿no? Datos duros que les digan, a ver, si este no es un panorama pues muy alentador, ¿qué podríamos hacer? Y de qué manera nos sumamos en conjunto. Entonces, bueno, en este sentido, el tema de del diagnóstico, que de hecho ahí veía también, ¿no? El tema de pulso OSC, de hecho nosotros la semana pasada hicimos un ejercicio conjunto, ¿no? Si bien es cierto,
cada quien, nosotros incluso lo analizábamos, ¿no? Cada quien sacó su encuesta por todos lados, hicimos así un desborde de encuestas por aquí, por allá, en distintos estados veíamos esfuerzos, o sea, sin duda era una desarticulación. Y precisamente en Alternativas buscamos o le apostamos siempre al trabajo colaborativo, entonces lo que hicimos fue buscar a las organizaciones, primero hacer un diagnóstico, quiénes estaban lanzando encuestas, cuándo, quiénes eran los enlaces y demás. A partir de ahí identificamos, pues sí, que en el estado de Quintana Roo, en Querétaro, en Chihuahua, había diagnósticos incluso, pues, propios, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de buscar directamente estas organizaciones. Como ya bien mencionaban el tema de Pulso OSC, hicimos una sesión, de hecho, la semana pasada, el 29 de julio, con Nacional Monte de Piedad y todos los aliados de Pulso OSC, con las juntas, con la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada a nivel nacional, que también ellos lanzaron una encuesta. Lo hicimos también con CEMEFI, en colaboración con CEMEFI. Tratamos de armar una metodología que permitiera conjuntar estos resultados, ¿no? Es decir, qué encontró CEMEFI, qué encontraron las juntas, qué encontró Pulso y qué encontró Causas Ciudadanas, ¿no? Lo principal era buscar los puntos en común y también incluso algunas pequeñas diferencias que es muy importante, ¿no? Sobre todo destacar. Entonces, ahí hicimos esta metodología, tratamos de sacar esto, digo, más o menos hay algunas similitudes con la encuesta o los datos que les acabo de presentar. En algunas encuestas, por ejemplo, como Pulso, directamente, pues sí, ya se metieron más de lleno a conocer el ámbito de, pues incluso el estado emocionado de salud de los propios colaboradores, que eso también se agradece bastante, porque pues sin duda nosotros no lo abordamos, pero también nos permite ampliar el panorama, o CEMEFI lo hizo directamente con sus miembros, etcétera. Entonces, bueno, esto nos permitió justo pues trabajar de manera conjunta, y lo que buscamos, o a lo que quiero llegar es, vamos a seguir trabajando coordinadamente, vamos a ver justo qué podemos hacer con todos estos diagnósticos que ya tenemos, y justo esto, ¿no? Cómo tendemos puentes entre otros actores que contribuyan o busquen atenuar esta situación, principalmente con entidades donantes, pero también con gobierno, que es un actor que, pues, fundamental y que parece, como ya lo veíamos acá, un tanto inexistente. Entonces, bueno, digo, ahí no sé si traté de responder o respondí a todas las preguntas que me hacían. Sobre el tema de, por ejemplo, de fondos a la vista, lo que hace básicamente en fondos a la vista, sí, también tender puentes entre entidades donantes, pero sobre todo favorecer la transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones o del sector que se suman tan solo en la plataforma, es decir, poner o evidenciar lo que tenemos o en dónde estamos trabajando, los recursos que tenemos y demás, pero también pues busca esto, ¿no? Posicionar a la sociedad civil en dónde está trabajando y pues cómo nos podemos conectar directamente entre todas y todos nosotros en dónde estamos trabajando, y pues a partir de ahí incluso generar lazos o trabajo colaborativo. Pero bueno, no sé si se me escapó algo. Otra pregunta. Hay otra pregunta que justo está poniendo Víctor, de si se trabajará por nodos que tienen en los estados, ¿hay un directorio para no duplicar esfuerzos? Y no sé si lograste contestar la que nos hacía Valeria sobre fortalecimiento para trabajo a distancia. Gracias. Bueno, primero, atendiendo a la pregunta de Valeria, lo que ahora sí que justo esta idea de trabajo o de fortalecimiento en herramientas y tecnologías es precisamente pues capacitar o dar procesos de formación directamente a las organizaciones para generar incluso, por ejemplo, metodologías de cómo llevar a cabo pues de cuestiones básicas, ¿no? Por ejemplo, incluso de cómo nos conectamos a Zoom, cómo hacemos incluso metodologías o trabajo a distancia que permita seguir implementando los proyectos que ya tenemos, ¿no? Uno de los retos de todo esto también es, si bien nosotras las organizaciones más o menos tenemos la posibilidad de seguir un trabajo a distancia, con estos recursos que ya les decía, tenemos internet, una tablet, un celular, pero ¿qué pasa directamente de nuestro trabajo con la población beneficiaria, ¿no? A lo mejor entre nosotras mismas, entre el sector, pues más o menos nos estamos comunicando.
pero no pasa lo mismo cuando lo hacemos a través de, pues, de estas organizaciones, como les decía, son más implementadoras que necesariamente tienen que salir al trabajo, al campo, a la calle, etcétera, a dar un acompañamiento cercano. Entonces, uno de los grandes retos, que de hecho ese reto o reflexión nos la llevamos, de hecho, las organizaciones fortalecedoras o de segundo piso, ¿no? Que trabajamos por fortalecer las capacidades y habilidades de las organizaciones que trabajan directamente en esos campos. Entonces, la idea es ahí, pues uno, el reto es cómo las fortalecedoras apoyamos o damos precisamente ese fortalecimiento de capacidades y habilidades para que las organizaciones continúen su trabajo a distancia. Pero la otra es también cómo buscamos estrategias o alternativas viables que le permita directamente a la organización implementadora vincularse con ese trabajo directo, con esa población, ¿no? Con mujeres, con niños y demás, en estas condiciones donde pues obviamente el tema de salud es imperante, ¿no? Y que creo que esto justo es esto, ¿no? Irnos con esta reflexión, ¿qué podemos hacer las fortalecedoras? Que justo ese es un trabajo que tendríamos que estar ya viendo directamente nosotras, pues, estas organizaciones que nos encargamos directamente con este trabajo. Ahora bien, en el tema de los nodos de los estados, que nos preguntaban si hay algún directorio, de hecho, justo es una excelente pregunta, Víctor, que de hecho me puedo llevar como de tarea, porque creo que sería muy importante, como tú dices, la idea no es duplicar esfuerzos, ¿no? Sino ver, pues, qué se está haciendo, en qué podemos entrarle, cómo nos sumamos, que de hecho por ahí también veían, ¿no? Cómo nos sumamos a todo este esfuerzo. En este sentido, creo que la idea es que, por ejemplo, cada nodo estatal que tenemos en Causas Ciudadanas pueda ser justo el referente, ¿no? De las acciones, promovente de todo este diagnóstico y precisamente que haga este trabajo, ¿no? Directamente en el Estado, qué necesidades hay en el Estado, qué actores pueden vincularse con el trabajo, con este diagnóstico que tenemos y a partir de ahí, pues directamente ya hacer un esfuerzo conjunto, ¿no? Quiénes se podrían sumar y demás, pero sin duda creo que eso todavía tendremos justo que dialogarlo internamente nosotros y como ya les decía, podemos seguir trabajando directamente o compartirles esta información a través de este espacio que nos brinda Rutas para Fortalecer y ver de qué manera contribuimos o nos sumamos a estos esfuerzos. Entonces, bueno, acá Gina me dice que ya tengo, que debo ir cerrando. Entonces, bueno, cualquier otra duda o inquietud, de hecho, como ya les decía, desde Gemi. Muchas gracias a todas y todos. En el chat les pusimos el enlace donde pueden consultar los primeros datos que están arrojando también desde Pulso y recordarles que en rutasparafortalecer.org van a poder encontrar el enlace a este video de esta sesión, así como la presentación que nos hizo Cristina el día de hoy. Y por último, como ya estamos casi por terminar, también por último agradecer a Cristina por tomarse el tiempo de estar aquí el día de hoy y a todos ustedes por volverse a conectar. Les vamos a poner en el chat, queremos conocer, para nosotros es muy importante conocer su opinión sobre este webinar. Sus respuestas son totalmente anónimas y les dejamos ahí el enlace para que lo puedan realizar. Lo está poniendo ahorita Gemma. Y nada más decirles que parte de, como el ciclo de estos webinarios, la siguiente sesión va a estar con nosotros Miguel de la Vega, tomando justo cuál es el futuro de las ODSCs y cuáles son los nuevos paradigmas que se vienen ahora frente a la pandemia, pero también que ya se habían estado un poco vislumbrando antes de COVID, ¿no? ¿Cuáles son estos nuevos paradigmas que tienen que ver, que van mucho de la mano de lo que decía Cristina? Trabajo a distancia, resiliencia de las organizaciones, reconfiguración de cómo trabajamos las organizaciones de sociedad civil, de cuáles son las nuevas temáticas o tendencias de fortalecimiento, pero también de financiamiento. Entonces, esperamos que nos puedan acompañar a la siguiente sesión y que nos ayuden de verdad con su valoración del webinar. Para poder acceder a él, tienen que copiar y pegar lo que está poniendo Gemma en el chat. Y bueno, esperemos que el webinar haya sido
completamente de su agrado y que esté sirviendo justamente para el objetivo, que es fortalecer y dar a conocer un poco más el contexto en el que nos encontramos actualmente en el tercer sector. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy aquí.